Bienvenidos a una nueva edición de Metadata, edición por el momento no arancelada por el gobierno de Donald Trump. Al menos por ahora. Se supone. Se supone, es lo que suponemos. Nosotros a través de YouTube se puede ver en todo el mundo el programa. Exacto. No nos han llegado todavía arancelamientos. Mirá que hasta TikTok quisieron cambiar el juego y aplicar aranceles, así que bienvenidos por ahora con esta libertad. En estas condiciones. Limitada ahora, todavía. En estas condiciones. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Una semana que termina en la provincia de Misiones, una semana difícil, más allá de las bromas que uno puede hacer en esto, cerrándola difícil porque hubo una tragedia que enluta a buena parte de la provincia, este accidente en la zona de San José con trabajadores del sector maderero, 8 fallecidos en el vuelco de un colectivo, una tragedia que hacía de un volumen que hacía mucho tiempo no se veía en la Tierra Colorada. Sí, y que realmente, bueno, ha generado naturalmente un luto a la provincia de Misiones porque la mayoría eran trabajadores que iban a Corrientes a trabajar en la zona resinosa, justamente, y bueno, iban en plena tarea de trabajo, y esto es lo que más se lamenta y que haya ocurrido en esta circunstancia. Pero ahora todavía se está investigando a ver qué fue fundamentalmente el motivo, la causa. Se plantea que fue una falla mecánica. Aparentemente todo indica que sí, que habría habido alguna falla mecánica en el colectivo que terminó derivando en este accidente. Bueno, en el correr de los días iremos sabiendo un poco más seguramente y se irá dilucidando, y iremos viendo también cómo evolucionan los heridos, porque también hay una cantidad de heridos que todavía continúan internados entre Cerro Azul y Posadas. Así que semana difícil en estas cuestiones, pero están pasando un montón de cosas en la política, están pasando un montón de cosas en la justicia y están pasando algunas cosas también en la economía, ¿no? En la economía están pasando algunas cositas, ¿no? Sí, bastante. De eso vamos a ocuparnos plenamente. Vamos a hablar con un especialista que analiza justamente quiénes ya son los ganadores y perdedores con esta decisión que ha adoptado Donald Trump, que dice avanzamos pero por ahí frenamos un poco, vemos qué hacemos, todavía no está muy definido, pero hay preocupación. El mercado internacional realmente se han cambiado las reglas de juego y ahí están muy atentos porque hay una puja fundamentalmente entre Estados Unidos y China y el resto quedamos ahí adentro. Sí, ya esta semana quedó bien claro que acá la pelea es Estados Unidos versus China, porque recordemos, la semana pasada Donald Trump impuso aranceles a una cierta cantidad, a más de 100 países, le impuso aranceles a sus importaciones, a lo que se le vende a los Estados Unidos, dice él, para equiparar los negocios entre esos países y Estados Unidos, porque Estados Unidos mandaba más dinero, digamos, o compraba más cosas de esos países que lo que esos países les compraban a los Estados Unidos. Cosa rara, porque en la Argentina en realidad la balanza de pagos está a favor de los Estados Unidos por varios miles de millones de dólares, pero bueno, igualmente la Argentina había ligado un 10% extra de aranceles a lo que ya tenía. Durante la semana eso hizo estallar todo, las bolsas cayeron, los bonos subieron, un desastre en la economía. Trump empezó a notar que había cierto nerviosismo en el mundo financiero de los Estados Unidos e industrial, porque empezó a haber muchas críticas, entre ellos hasta el propio Elon Musk. Criticó, no a Trump, pero criticó las medidas. Bueno, tuvo que dar marcha atrás. Trump retrocedió todos los aranceles, menos los de China, al 10%. Claro. A Argentina esto no le cambia nada, ni a Brasil ni a Paraguay, porque teníamos el 10% de entrada. Sí le cambia a otros países como Corea del Sur, Japón, Bangladesh o la propia Unión Europea, a quienes les había impuesto aranceles de alrededor del 30%, se los bajó al 10% y empieza una negociación. Pero dejó en claro que el problema es con China, porque a China le llevó a 145% el arancel. Y China, que no se queda atrás, le metió un arancel de 84%. Y así están metiéndose aranceles entre los dos y no está claro en qué va a derivar esto. Así es, y bueno, así que a prestar atención, y una nota para analizar y escuchar y también proyectar quiénes podrían ser los nuevos jugadores en el mercado internacional. Así que atento con esa nota. Lo que sí, lo que marcaba Damián, hubo un jueves negro, un viernes negro, un lunes negro, con todas las bolsas cayendo. Bueno, todo esto vamos a repasar en un ratito. Y vamos a ver también números de las exportaciones de Misiones, porque a Misiones lo toca un poquitito de cerca, porque hay varios productos nuestros que tienen a Estados Unidos como principal mercado. Otro de los temas que vamos a estar viendo hoy, por supuesto, la cuestión electoral. Al final del programa
tenemos chismes sobre eso, ¿no? Claro, sí, hay algunos datitos. Bueno, y para también compartir. nos vamos a meter en otras dos cuestiones. Siguiendo la línea esta de económica de exportación, vamos a estar charlando con Hugo Escalada, que está al frente de uno de los organismos que está en el tema de la madera en la provincia de Misiones, y con él vamos a charlar un poco de esta situación también, ¿no? Así es, como para entender un poquito el contexto en el que se está dando, porque por un lado hay preocupación en el mercado interno, lo venimos remarcando, bastante deprimido, el mercado externo con esta amenaza, porque justamente también Estados Unidos fue uno de los mejores y mayores compradores en la época de la pandemia. Eso ha bajado un poco, pero se sigue teniendo esperanza de meter producto en ese país. Así que vemos y escuchamos a Escalada justamente a ver cuál es el contexto y cuál es el análisis que realiza, ¿no? Y otro de los temas va a ser la justicia. Va a venir a charlar con nosotros el juez civil y comercial de Apóstoles, Juan Manuel Lescano, Sí. para charlar sobre este cambio que tiene que hacer la justicia en cómo comunica sus fallos, ¿no? Simplificar, digamos, hablar en criollo, hablar simple, por sobre todo. Esto ya lo tuvimos aquí, a la titular del Superior Tribunal de Justicia nos había dicho, nuestro objetivo es simplificar al ciudadano para que entienda en el momento en que recibe una sentencia, tratar de simplificarle, y de hecho esta tarea lo están haciendo los nuevos jueces que se fueron incorporando en la justicia misionera. En este caso es un juez multifuero que tiene distintas actividades desarrollando, y nos va a explicar qué es lo que está haciendo fundamentalmente en su ámbito judicial y cuáles son las causas que ya por ahí se han manejado en esta forma de comunicar a la ciudadanía. Esas van a ser dos de nuestras entrevistas. Así que vamos a meternos ya de lleno en la información porque hay novedades sobre la contratación de personal en la Municipalidad de El Dorado. ¿Qué está pasando? Hay un término que se conoce en la política que es nepotismo. Ajá. El fin del nepotismo será en El Dorado, comenzará por ahí. ¿Por qué? Porque la idea es que dejen de contratar a familiares directos de intendente, de viceintendente, de concejales y también del ámbito que tiene que ver con el Tribunal de Falta, por ejemplo, o sea, de los tres poderes que estarían involucrados. El Consejo Deliberante aprobó una normativa, hubo también algunas observaciones, algunos votos en contra, pero en definitiva la mayoría logró imponer. Falta que el Ejecutivo ahora lo promulgue, exactamente, le ponga la firma y comience a ponerse en práctica. Es justamente una realidad que intenta frenar por la cantidad de acomodos que se dice, ¿no? Acomodos familiares y demás. A nivel nacional podemos hablar de muchos también que están justamente gozando de este privilegio. Pero vamos a escucharlo, si te parece, lo que decía justamente el autor de la iniciativa y por qué se pone en marcha este proyecto y finalmente fue aprobado. Una prohibición hacia los tres poderes del Estado municipal para que puedan designar parientes hasta un cuarto grado de consanguinidad y afinidad y en línea directa sin límite, ¿cierto? Esto sería intendente, viceintendente, secretarios del Ejecutivo, concejales, por supuesto, del cuerpo deliberativo y del juez de falta, del juzgado de falta. Así que abarca, digamos, todos los estamentos del gobierno municipal y bueno, creo yo que es una muy buena medida, digamos, para ir en estos tiempos de tanto cuestionamiento a la política y a la función pública, para ir tratando de generar ámbitos de transparencia, de que lleguen al poder los más idóneos y que no tenga nada que ver con el parentesco, ¿no? Entonces, directamente esta ordenanza prohíbe que puedan ser designados funcionarios que tengan esa relación con esos de los tres poderes del Estado municipal, ¿no? ¿Era una práctica habitual, Dani, o tomaron en referencia algún caso en particular para avanzar en esta iniciativa? Es práctica habitual y en práctica habitual en todos los estamentos, digamos, ¿no? Tanto a nivel nacional como provincial y municipal también. Ahí estaba Daniel González, concejal del Dorado. Qué loco que necesitemos una ordenanza, que básicamente es una ley municipal, para decirle a las autoridades, che, dejen de contratar parientes. Claro, frenemos esta situación, tal cual. Qué cosa rara. Bueno, nos metemos en información económica, ¿le parece? No. Tenemos algunos datos para mirar
le agradecemos a la gente del IPEC, del Instituto Provincial de Estadísticas y Censo, que para un informe que hizo el señor Antonio Villalba el fin de semana pasado en el diario El Territorio, acercó una serie de datos muy interesantes acerca de las exportaciones de Misiones. Porque en los últimos días, con todo este lío que armó Donald Trump, empezamos a hablar de, bueno, ¿a dónde exportan cosas los misioneros? Exactamente. ¿Y qué exportan los misioneros? Bueno, Sí. fuimos a buscar esos datos y tenemos algunos bastante interesantes y además que permiten entender un poco el impacto que puede tener esto. Por ejemplo, en la industria del té. Sí, y fíjense cómo Estados Unidos se impone en cuanto a mercado importante para Misiones. Este es un relevamiento del 2024, pero han hecho durante una década cómo fue justamente el desarrollo de la exportación. Y ahí lo tenemos, a Chile después, a Alemania, un poquito a Polonia, Reino Unido y otros mercados. Pero reitero, en el caso puntual de Estados Unidos, la importancia que tiene justamente para la adquisición de nuestros productos. Estamos hablando del 71% del té que se exporta a Misiones. Misiones exporta el 95% del té Sí. que elabora. Y de ese 95% del té que elabora Misiones, el 71% se va a Estados Unidos. O sea que para el sector del té es un golpe bastante fuerte. La realidad de la yerba es otra. Cambiado, claro. Volvemos a tener a Chile en segundo lugar, Sí. porque no le prestamos mucha atención, Sí, pero Chile es está cierto. siendo el segundo destino. Pero en el caso de la yerba, el destino principal es Siria, esto se sabe desde hace algunos años atrás ya, y es también un volumen muy importante. Chile después, España, vuelve a aparecer Estados Unidos, Sí. en un menor porcentaje, pero vuelve a ser un destino también para la yerba. El Líbano, que comparten con Siria la zona de Medio Oriente, y después, bueno, otros mercados. Pero otra vez Estados Unidos está ahí, así que también en el sector de la yerba puede tener, digamos, o tiene algún golpecito. Y esto es un poco más la composición general de lo que exporta Misiones entre el 2024 en millones de dólares y en porcentajes, ¿no? Y ahí tenemos yerba, té, cítricos, pasta química. La pasta química es una de las cosas que Sí. más se exportan desde realidad, la provincia de Misiones, ¿no? hay que citar la pasta química o la pasta celulósica, como también se conoce, fue la primera exportación que se hizo, y ahí también parte del diario registrado, si lo queremos Sí. hacer. El territorio marcaba las primeras conversaciones, la primera búsqueda de mercado externo fue justamente con la pasta, con producto de la madera, que sigue siendo muy importante. Y ahí también, bueno, para repasar, por ejemplo, no lo vimos en el gráfico, pero la madera, decíamos, en plena pandemia, Estados Unidos fue el que mayor volumen compró. Por eso la exportación anduvo muy bien para nosotros, para la provincia de Misiones en particular, y ahora se está apuntando a la India, que puede ser un potencial muy grande. De hecho, acá cuando estuvo el ministro de Industria de la provincia de Misiones nos decía, estamos tratando de instalar una suerte de una pequeña embajada misionera, una sede, como para que funcione de enlace para los exportadores, que es una muy buena idea. Y después también los hosteleros que salieron a buscar nuevos mercados están tratando de ver qué posibilidades tienen. Y lo que decía Damián, con el tema de aranceles, si bien es cierto que un 10% en parte perjudica, pero en parte puede ser también beneficioso. ¿Por qué? Porque es bajo, en principio, el arancel si no lo cambia, si no lo modifica, si se mantiene. Y nos decían, el potencial puede tener, por ejemplo, el tema del té. Sí. Porque otros mercados tiene un arancel mucho más grande, ¿no? Y va a necesitar del té, por ejemplo. Sí, nos equipara, nos puede equiparar, que es lo que decían desde el gobierno nacional, nos puede equiparar en precio. Por ejemplo, hoy India es un gran productor de té, Sí. en África también hay grandes productores de té, pero tienen un costo mucho menor al nuestro, que encima estamos caros en dólares, Claro. tienen un costo mucho menor. El hecho de que esos países, la India tenía creo que un 34, un 35% de arancel que le había aplicado Donald Trump, ahora está en el 10 como nosotros, pero si vuelve a ese 35, sus costos subirían para Claro. los norteamericanos, con lo cual quizás nosotros quedemos ahí un poquitito más competitivos, porque en el mano a mano no éramos competitivos. Exactamente. Así que de todo eso, porque tenemos ese bloque específico para hablar en un ratito con el analista internacional. Así es. Vamos a escuchar ahora a Ricardo Auer. ¿Cómo no? ¿Me parece? Ricardo Auer, que es un consultor geopolítico. Exacto. Que nos va a contar un poquitito para tratar de darle un cierre a esta idea. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden Sí. en esta puja
que, como dijimos al principio, básicamente es entre Estados Unidos y China, pero que termina involucrando a todo el mundo. Escuchamos a Ricardo Bauer. Primero de todo es China. Sí. Sin ninguna duda, esto está, digamos, es un planteo para encarar el problema chino, digamos, fundamentalmente, digamos, claro. Esto es la confrontación estratégica de Estados Unidos con China. ¿Por qué? Porque China, digamos, el principal cliente de exportaciones de China es Estados Unidos. Claro. Entonces, si yo te complico tus exportaciones, creo un problema interno en tus fábricas, en tus obreros, en tus sectores de clase media que se sentían muy beneficiarios de todo. O sea, si bien el mercado chino también es grande, el mercado de Estados Unidos es aún más grande y tiene mayor nivel de capacidad de compra económica, digamos. Entonces, primero es China. Segundo, es Asia en general, que se sintió beneficiaria en general de la globalización, y particularmente hay dos países que van a estar más afectados, que son Vietnam y Bangladesh, porque son los que proveen toda la industria, digamos, de mano de obra barata que reemplazó a la China en esa nueva ola, y mandan todos los textiles, todos los calzados, todo lo que es la industria más o menos liviana con mano de obra intensiva, y eso se van a perjudicar porque le han puesto aranceles muy altos, y veremos qué ocurre, ¿no? Sí. Y después está la Unión Europea, porque la Unión Europea también tiene superávit con los Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene aranceles bajos, y la Unión Europea, nosotros lo sabemos, cuando queremos exportar con cierto valor agregado te ponen trabas, inclusive en los alimentos. Nosotros intentamos muchas veces exportar alimentos y todo lo demás elaborados, y no, la Unión Europea no es sencilla, te complica con medidas arancelarias y todo lo demás. Sí. Entonces esos son los tres principales afectados. Ahora, los beneficiarios, tenemos un vecino más cercano de ustedes que otro, que es Brasil. Ah, mira. Y claro, porque Brasil los proveedores de soja de China son los tres clásicos: Estados Unidos, Brasil y Argentina. Y los volúmenes, digamos, grandes son los de Estados Unidos y Brasil. Argentina es muy chiquito, digamos, en comparación con eso. Y entonces, si Estados Unidos, si China no le compra el soja a Estados Unidos, ¿a quién le va a comprar? A Brasil. Claro. Y entonces Brasil va a tener un gran superávit ahí, con se va a beneficiar de las exportaciones. Ahora después vienen otras problemáticas que veremos cómo se resuelven, pero seguramente Brasil va a negociar cosas con Estados Unidos. Claro. Y después los otros beneficiarios son, yo digo, África, porque es un razonamiento que no lo he escuchado en otros lados, porque ¿quién puede suplantar la mano de obra barata de Asia, de Bangladesh y de Vietnam? Sí. África, Kenia en particular, y otros países que si encaran bien el tema podrían beneficiarse en la instalación de fábricas, digamos, en reemplazo de las asiáticas. Claro. Es una teoría, no es una realidad. Y el otro es India. India tiene un conflicto, si bien está en el BRICS, tiene un conflicto con China. Y Apple, que produce en la India y produce en China, se va a volcar a la India, seguramente, que si bien tiene aranceles más altos, tiene mucho menos que China. Entonces, así a grandes rasgos, esos serían los ganadores, a grandes rasgos, porque todo está en evolución, acá no hay nada definitivo, ¿no? Y Argentina no mueve siquiera la aguja. Argentina tiene problemas propios, o sea que todo esto no existe, digamos, para Argentina. Argentina, la prueba más inocultable de su problema es que acude al Fondo Monetario. ¿Quién acude? El prestamista de última instancia, en la familia, en un negocio, cuando está ahorcado. Y no vas a un prestamista. Y el Fondo Monetario es el prestamista de última instancia de los países. Claro. Así que Argentina está jodida por sí mismo, digamos, ¿no? Eso, independiente si puede mejorar o no, con el 10% tiene el mínimo, el presidente puede negociar alguna cosa, pero ¿por qué no empieza a negociar el aluminio? Que sí es un problema. Con nuestra fábrica de aluminio, que es única, el mercado principal está en Estados Unidos, sí o sí. En cambio, con el acero y todo eso,
que es el grupo Techin, eso ya tienen fábrica en Estados Unidos, o sea que eso ya pueden negociar por sí mismos seguramente. Pero ven, son todo problema y problema y problema. Ahí estaba entonces. Si cerramos acá el primer bloque, ¿le parece? ¿Cómo no? Y Vamos. ahí lo veíamos a Brasil como potencial ganador. Sí. Y también dice, si buscamos mano de obra barata, hay que pensar en África. Bueno. O sea, hay un escenario cambiado totalmente en cuanto al aspecto comercial. Vamos a cerrar acá nuestro primer bloque, pausa y a la vuelta seguimos hablando de exportaciones, importaciones y el lío de los aranceles.